Vamos ahora sí a entrar al capítulo 16 de Primera de Corintios, al cual yo le he titulado La vida práctica de la iglesia. Porque durante esta carta de Primera de Corintios, Pablo ha corregido muchos de los errores que se estaban presentando en la iglesia de Corinto. Errores de tipo doctrinal. Se estaban desviando de la enseñanza pura del evangelio. También esto estaba generando diversas discordias y divisiones, porque ellos empezaron a seguir esa tendencia muy humana que tenemos de formarnos ídolos en las personas, admirar a las personas. En lugar de admirar el trabajo que el Señor ha hecho en las personas, tenemos la tendencia en admirar a las personas. Y ahí en Corinto, ya saben ustedes, unos admiraban a Pablo, otros admiraban a Apolos, y se hicieron grupos, se formaron divisiones. Entró el pecado de la fornicación en la iglesia, y la iglesia permanecía como si no hubiera pasado nada. Otros empezaron a decir que la resurrección de los muertos no existía, sin darse cuenta, los que permitían que esto se dijera, que se estaba afectando la parte medular del evangelio, porque si no hay resurrección, dijo Pablo, entonces Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana, y estamos todavía en nuestros pecados, y los que predicamos el evangelio, pues somos unos falsos testigos, porque estamos diciendo que Cristo resucitó, y resulta que no resucitó. Entonces hay una serie de consecuencias muy fuertes que Pablo señala. Pero además de todos aquellos errores, también el apóstol Pablo había recibido una carta de parte de los corintios donde le hacían algunas preguntas. Y él hizo referencia a ese escrito. También hizo referencia a quienes él llamó los de Cloé, como quienes le habían dado información de lo que estaba pasando en Corinto. Pero en aquella carta que le escribieron los corintios, le preguntaban algunas cosas a las que Pablo ha hecho referencia con el conectivo en cuanto a, ¿sí? Ese conectivo indica que hay algo antes. Y como él dice que le escribieron, entonces quiere decir que le preguntaron, y entonces él empieza a tocar. En cuanto a esto que me preguntaron, y así en el 7.1 dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, y en el 8.1 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Y en el 12.1 dice, en cuanto a los dones espirituales. Entonces, ese en cuanto a esto está refiriéndose al escrito que ellos le enviaron. Y ahora inicia este capítulo para contestar otra de sus preguntas, enseñándoles de una manera práctica de cómo la iglesia debe poner de manifiesto las verdades que les ha comunicado. Y lo primero que les señala es que una iglesia viva, y esto va muy acorde con lo que trató en el capítulo 15, que fue la resurrección. No solamente tenemos la seguridad y la esperanza de que vamos a resucitar después de morir, sino que hoy nosotros tenemos vida eterna porque hemos participado por la fe en la muerte del Señor Jesucristo y en su resurrección. Y en su muerte obtuvimos el perdón de nuestros pecados y en su resurrección obtuvimos una nueva vida. Pablo lo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí habla de la identificación del cristiano con la muerte de Cristo. Y ya no vivo yo. La vida pasada se quedó atrás, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Y Pablo dice, lo que ahora vivo en la carne es una vida diferente. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces la iglesia no solamente sabe que al morir los creyentes van a resucitar, sino que deben de estar viviendo vidas nuevas, diferentes a la vida que vivían antes. Una iglesia viva participa con los creyentes que están en necesidad. Y usando el mismo conectivo que ha usado antes, les dice, en el 16.1, en cuanto a la ofrenda para los santos, esta fue una pregunta que ellos le hicieron, y la manera en que lo conecta nos hace entender esto. Pablo está organizando una colecta para ayudar a los creyentes pobres de la iglesia de Jerusalén, en cumplimiento
a lo que se había comprometido con los líderes de aquella iglesia, lo cual menciona en Gálatas 2:10, porque se acuerdan que en Gálatas Pablo dice que cuando él fue a Jerusalén para verse con los que eran apóstoles que habían acompañado al Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, no fue inmediatamente a verlos, pero cuando fue y habló con ellos, dice, ellos nada nuevo me enseñaron. O sea, lo que ellos predicaban, Pablo ya lo sabía y lo predicaba también, se lo había enseñado el Cristo resucitado. Y dice, entonces me dieron la mano en señal de que estábamos predicando lo mismo, pero ellos iban a predicar a los judíos y yo iba a predicar a los gentiles, porque ese fue el llamamiento del Señor. Pero entonces dice en Gálatas 2:10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces Pablo se comprometió a tener cuidado por los pobres porque sabía que eso es correcto. En un creyente verdadero, pues no nada más le interesan sus necesidades, también le interesan las necesidades de los demás. No podemos precisar aquí, porque no lo dice el texto, cuál era la razón por la que los creyentes de Jerusalén estaban pasando por aquella condición de pobreza en ese momento. Podía deberse cuando menos a dos razones que están consignadas en la Escritura. Una de ellas sería la persecución. ¿Por qué pensamos que puede ser la persecución? Porque dice Hechos 8:1, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Ustedes saben que la iglesia se inicia en Jerusalén, la iglesia cristiana se inicia en Jerusalén. Y entonces los que se convierten a Cristo y forman parte de la iglesia empiezan a ser perseguidos por los judíos que no quisieron creer. Durante esa persecución, los judíos creyentes perdían la vida muchas veces, pero no siempre. Sin embargo, en otras ocasiones también podían perder los bienes materiales, sus bienes materiales. Como dice Hebreos 10:34, dice, refiriéndose y exhortando el libro de los Hebreos a los creyentes judíos para que se mantengan en la fe que profesan de manera firme, les recuerda, dice, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Entonces, con esto nos damos cuenta que cuando menos dos razones había posibles para que los creyentes de Jerusalén estuvieran pasando por una situación de pobreza. La persecución en la cual habían perdido sus bienes y también había otra razón importante que podía ser por la cual estuvieran en esa condición de pobreza. Y esto es la profecía que hace el profeta Agabo en Hechos capítulo 11, versículo 28, en donde dice, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Toda la tierra habitada no se refiere a todo el planeta. Cuando la Biblia habla de la tierra en estos lugares, se refiere a la tierra de Palestina, al lugar donde estaba Israel. Pues hubo una gran hambre profetizada, probablemente esa es la razón por la situación económica en que se encontraban los creyentes en la iglesia de Jerusalén. Esta ofrenda que se levantó en la primera ofrenda que se levanta para ayudarlos a ellos, se levanta en la ciudad de Antioquía. Ustedes recuerdan que Pablo salió de Antioquía junto con Bernabé, enviado por los ancianos para predicar el evangelio, dirigidos por el Espíritu Santo. Pero antes de ser enviados, Saulo de Tarso, que se había convertido en el camino a Damasco y que inmediatamente después de su conversión había estado predicando en Damasco y que después fue a Jerusalén y predicaba en las sinagogas, toda esa predicación del apóstol Pablo era entre los judíos todavía. Sin embargo, después de que es enviado por los ancianos de Antioquía, bajo la dirección del Espíritu Santo, ahí inicia su ministerio entre los gentiles, que ese era el llamado que él había tenido, que desde el camino a Damasco Dios había dicho, Jesús le había dicho que él era un instrumento escogido para predicar el evangelio entre los gentiles. Pero eso inicia hasta que sale de Antioquía.
Mientras en su estancia en Antioquía, como un creyente cualquiera, allí en esta iglesia deciden levantar una ofrenda para enviársela a los creyentes pobres de Jerusalén. Y esta ofrenda, para llevarla a Jerusalén, designan a Bernabé y a Saulo. Pero esa colecta no es a la que se refiere nuestro texto. Es una primera colecta, no iniciada por Pablo, pero sí llevada por Pablo y Bernabé por instrucción de los ancianos de Antioquía. Esa es una ofrenda de la iglesia de Antioquía, pero no es a la que se refiere en este capítulo 16, porque esta colecta de 1 Corintios 16 fue organizada por Pablo entre las iglesias gentiles que inició en su ministerio. En Hechos 11, Saulo era solo un mensajero de parte de la iglesia de Antioquía. Aquí él es el que organiza la colecta. Parece ser que cuando los corintios supieron de aquella ofrenda especial que Pablo estaba organizando, que estaba promoviendo, desearon participar. Porque en su segunda carta Pablo les menciona la actitud de las iglesias de Macedonia, que eran de las iglesias gentiles que Pablo había iniciado, donde ya la colecta se había iniciado en las iglesias de Macedonia. Y en 2 Corintios capítulo 8 versículos 3 y 4, Pablo les dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Entonces, Pablo les muestra a los corintios el ejemplo de los macedonios. Los macedonios no eran ricos, eran personas también con escasez, pero ellos pidieron participar, porque en realidad nunca estamos en una situación que no podamos ayudar. Tal vez a veces no podemos ayudar como nos gustaría, pero siempre podemos ayudar. Siempre podemos dar de acuerdo a nuestras fuerzas y a veces, como ellos, aún más allá de nuestras fuerzas. Y después de mencionar el ejemplo de las iglesias de Macedonia en cuanto a su participación en aquella ofrenda especial, se dirige a ellos. Estoy hablando de la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 8, en los versículos 10 y 11, ahora se dirige a ellos y les dice, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, porque es la segunda epístola, ya habían comenzado según lo que ellos preguntaron en la primera epístola y Pablo les aconsejó cómo hacerlo. Dice, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Dice. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir, conforme a lo que tengáis. ¿Sí? Entonces, al unir esto nos damos cuenta del tema que ellos en la primera epístola tienen interés en participar, por eso le preguntan al apóstol Pablo y él dice en cuanto a la ofrenda para los santos, y entonces les instruye, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Hagan lo mismo. Y aquí es muy importante mencionar que estas instrucciones que Pablo da a los corintios tienen que ver con esta ofrenda especial dada como ayuda a los creyentes pobres de la iglesia de Jerusalén. Lo menciono porque muchas veces este texto se aplica erróneamente a la ofrenda para el Señor. Pero aquí no está hablando de ese tema. Está hablando de una colecta especial única, no permanente. Y entonces, un creyente con sus posibilidades económicas puede participar en la ayuda que la iglesia esté organizando para algún creyente o algunos creyentes en necesidad, y eso es independiente de la ofrenda que ese creyente da para la obra del ministerio, para la obra de Dios. Son dos cosas diferentes. Y Pablo aquí los está instruyendo para una ofrenda que es de ayuda a los creyentes pobres de Jerusalén. Y entonces les dice, la instrucción que les da, capítulo 16, versículo 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros
cada primer día de la semana es cada domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Y esto es muy importante, apartar, ¿sí? O sea, tenemos que definir y decidir qué es para nosotros y qué es para otros o qué es para la obra. Y tenemos que apartarlo, ponerlo aparte, según haya prosperado. No hay una cantidad específica que diga, cada creyente debe ayudar con tanta cantidad de dinero. No, según lo haya prosperado. Hay unos que han prosperado más, entonces pueden dar más. Otros han prosperado menos, pueden dar menos. Dios nunca te pide nada más allá de lo que Él mismo te da. Nunca nos pide hacer algo para lo cual Él no nos capacite. Cada uno según haya prosperado, guardándolo. Y eso para mí tiene mucha importancia, porque una vez que tú apartas algo para alguien, ya no es tuyo. Aunque no lo hayas entregado, ya no es tuyo. Por eso tienes que ponerlo aparte, guardarlo y olvidarte de él. Cosa que no estamos muy acostumbrados a hacer. Porque no tenemos muchas veces un sistema de administrar nuestros ingresos. Si lo tuviéramos, creo que nos ayudaría mucho. Yo recuerdo que una vez recibí la información, el consejo y lo apliqué y lo he recomendado. Y esto es el sistema de abrir sobres y ponerles diferentes destinos, ¿no? Comida, gasolina, ropa, medicinas, etcétera. Y entonces decir de lo que recibo, cuánto voy a designar para cada una de estas cosas. Oye, por ejemplo, la renta es fija, pues ahí tiene que ser una cantidad fija. La luz, el gas, el agua. Pero, por ejemplo, el restaurante, pues eso puede estar vacío el sobre, pues no hay para ir al restaurante. Pero si hay, pues lo aparto para entonces un día disfrutar con mi familia de ir a comer a un restaurante y que mi esposa no tenga que cocinar, ¿no? Darle un poquito de espacio. Pero el problema es que a veces cuando alguien hace o sigue este sistema, el problema es que de pronto dice, no tiene la disciplina suficiente y dice, ya se me acabó lo de la comida, pero tengo para gasolina. Bueno, le voy a quitar aquí, luego le pago. No, ya empezamos mal. Ya de eso de que saqué de aquí, le pongo acá y después le pago, no sirve. Lo mismo es con esta ofrenda que se va a dar a los creyentes pobres. Lo que vas a dar, tómalo, ponlo aparte y guárdalo. Y olvídate de ello, hasta que llegue el momento de entregarlo. Y la ofrenda, esta ofrenda, dice, bueno, Pablo además aclara que esta instrucción que está dando es para que cuando él llegue a Corinto no se recojan entonces ofrendas, que no sea el momento de decir, a ver, vamos a hacer una colecta para los pobres de Jerusalén, sino que eso ya esté apartado, ya nada más se junta y se entrega. La ofrenda no es una ofrenda de los recursos de la iglesia, sino una ofrenda en la cual hay una participación individual. Dice, cada uno ponga aparte, cada uno. Ha de separar y poner aparte. Cada primer día de la semana es una sugerencia del apóstol Pablo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues todo depende de los ingresos, de cuándo los recibes. A veces algunas personas que han aplicado esto a la ofrenda del Señor dicen, oye, pero ¿cómo lo aparto cada primer día de la semana si a mí me pagan cada 15 días? Bueno, no es una instrucción para eso, es una instrucción para esta ofrenda especial para los pobres. Y se sugiere el primer día de la semana, que es el día en que la iglesia se reúne y que probablemente allí hay la oportunidad, si es que así lo designó la iglesia, de entregarlo a algunos creyentes que sean los responsables de guardar ese dinero. Pudiera ser así, porque Pablo dice que ellos designen a quienes lo van a llevar a Jerusalén. Dice, ponga aparte algo, no hay una cantidad prefijada, depende de cómo Dios te haya prosperado. Una vez puesto aparte y guardado, ya no nos pertenece, es una ofrenda. A estas ofrendas le llamamos ofrenda de amor. Es una manifestación de amor por otros creyentes, para aquellos creyentes en necesidad. Pablo estaba planeando visitar a los corintios y les instruye diciendo que ellos designen a quienes han de llevar la ofrenda de aquella iglesia a Jerusalén,
para que cuando Él llegue, la ofrenda ya esté lista y Él pueda enviar a quienes ellos hayan designado para llevar aquella ofrenda. Dice el versículo 3, y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. El texto que sigue no nos dice de manera explícita qué significan las palabras de Pablo cuando dice con respecto a llevar la ofrenda a Jerusalén, dice en el versículo 4, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. ¿Qué significa ese y si fuere propio? De acuerdo a la Escritura, hace mucho sentido decir que Pablo tiene mucho cuidado de manejar los asuntos económicos que tienen que ver, los asuntos que tienen que ver con recursos económicos y materiales, con mucho cuidado, para evitar traer descrédito a su ministerio. Ustedes saben que hoy mucha gente opina de los grupos cristianos que son negocios de los que están al frente. Sí, es que ellos están ahí para tomar el dinero de la gente. Y mira, y entonces se hacen ricos con el dinero de los creyentes. Y no dudo que eso pasa. Eso pasa, no tenemos que señalar a nadie, pero sabemos de personas que sí son inmensamente ricos tomando del dinero de la iglesia. Pablo tiene mucho cuidado en que eso no suceda con él, en que él no pueda ser acusado de una malversación del dinero que la iglesia da. Por eso dice, si fuere propio, que yo también vaya, irán conmigo. De acuerdo a la Escritura decimos que esto hace mucho sentido porque Pablo tiene mucho cuidado de tratar estos asuntos que tienen que ver con recursos económicos, con mucho cuidado para que no haya descrédito para la obra de Dios. Por esto ha pedido que quienes lleven la ofrenda a Jerusalén sean personas designadas por los mismos corintios. Y solo si fuere propio, si no diera su presencia en el viaje lugar a sospechas, entonces él iría. Y esta idea cobra fuerza cuando leemos en 2 Corintios 8, 20 y 21 los cuidados que Pablo tenía al respecto. Dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Por eso una de las cosas que hemos procurado en nuestra iglesia es que las personas como yo que estamos de tiempo completo en la obra, no manejamos el dinero de la iglesia, no tenemos nada que ver con eso. Siempre ha habido cuando menos 2 creyentes que se ocupen de eso. Lo único que yo manejo es lo que el creyente dice, esto es para ti. Entonces sí, eso es mío. Pero lo que la iglesia da y que los creyentes encargados recogen, ellos lo administran, no lo administro yo. Ellos hacen las cuentas, ellos saben lo que hay, ellos saben el destino de cada una de las ofrendas que ustedes les dan, y eso hace que yo no tenga ningún problema, ni nadie pueda decir, es que tú, de ninguna manera pueda señalarme. Yo recuerdo una vez a un hermano, pastor, que tenía el hábito de que él manejaba las ofrendas. Y entonces un día me dijo, fíjate que estoy en una lucha porque tengo, por ejemplo, la necesidad de comprarme ropa y no tengo la tranquilidad de conciencia de tomar para hacerlo. Digo, porque estás cometiendo el error de manejarlo tú. Tú no manejes el dinero de la iglesia. Tú manejas lo que te den a ti. Y como en ese momento te lo dan a ti, es tuyo y tú lo puedes usar como tú quieras, sin ninguna carga de conciencia. Y entonces cambió su manera de manejar las finanzas de la iglesia y lo hizo así. Pablo entonces está diciendo, una iglesia viva es una iglesia que se interesa en las necesidades de los demás. En segundo lugar, les indica que una iglesia viva apoya la obra de Dios de diferentes maneras. Una vez que Pablo termina de darles instrucciones acerca de cómo debe proceder la iglesia en cuanto a la ofrenda para los santos, Pablo les menciona cuáles son sus planes inmediatos y cómo ellos pueden ser partícipes de su ministerio.
Dice en los versículos 5 y 6, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis donde haya de ir. Y aquí la palabra encaminar no significa que ellos lo acompañen por el camino. Oye, ya me voy para Macedonia. Pablo, nosotros te encaminamos ahí hasta la salida de la ciudad, no sé qué te regreses, ¿verdad? Entonces vamos ahí, te acompañamos y que te vaya bien. No, encaminar significa dar lo que él necesite para su viaje, apoyarlo económicamente. Esa es una manera, inclusive que Pablo ha tratado antes diciendo que él tiene ese derecho como apóstol, pero él no hace uso del derecho, él no lo exige, pero obviamente lo enseña, porque tú no puedes exigir a los creyentes que ofrenden para tu ministerio ni para el ministerio de nadie, pero puedes sí enseñarles que la ofrenda es una enseñanza bíblica, no es una invención de los humanos, es una enseñanza bíblica. El que predique el evangelio, dijo Pablo a los Corintios, el Señor dice que el que predique el evangelio, que viva del evangelio, porque nadie fue soldado a sus propias expensas. Imagínate que tú entras al ejército y te dicen, pues tú tienes que comprar tu uniforme, tú tienes que comprar tu arma, tú tienes que tener dónde vas a vivir. No, entras al ejército y el ejército tiene un cuartel donde tú vas a estar viviendo y te da un uniforme y te da un arma y te da un sueldo, porque nadie fue soldado jamás a sus propias expensas, o sea, pagando los gastos, sino a expensas de aquel que lo tomó por soldado. ¿Eres soldado del ejército mexicano? El ejército mexicano te paga los gastos. ¿Eres soldado del ejército norteamericano? El ejército norteamericano te paga los gastos. ¿Eres soldado de las filas del Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo te sostiene. ¿Cómo te sostiene? Por medio de aquellos a quienes tú ministras, es decir, a quienes tú les das la palabra de Dios y les enseñas. Versículo 7 al 9 dice, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Aquí hay algunas cosas muy interesantes que Pablo comenta. En primer lugar, nos muestra que es lícito hacer planes. Y eso es para todos, para todo creyente. Puede hacer planes, pero esos planes deben estar supeditados a la voluntad de Dios. Dice Pablo, ahora no quiero verlos así de pasadita, porque espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. O sea, Dios es el que dirige. Si tú haces un plan, no quieras que Dios bendiga tus planes, porque muchos dicen, ay Señor, deseo esto en mi corazón, tú Señor bendícelo. No. Si tú haces planes es correcto, pero pregúntale al Señor si tus planes coinciden con los planes de Él, porque Él puede decir, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con tus planes, yo tengo otros planes para ti. Si Dios lo permite, dice el apóstol Pablo. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, esto es parte de su planeación, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Por eso, él no sabe si será la voluntad de Dios que él vaya a Corinto y esté con ellos como le gustaría y como pretende, porque en Éfeso tiene una gran oportunidad de predicar el evangelio que se le ha abierto. Se me ha abierto una puerta, no habla de una puerta física, habla de la puerta de la oportunidad que se le presentó para predicar el evangelio. Pero resulta que además de que se haya abierto esa puerta, que es grande y eficaz, hay muchos adversarios, hay muchos que se oponen. Y aquí esto es muy importante también porque nosotros podríamos pensar que cuando hay adversarios, que cuando hay dificultad, pues es el momento de correr, ¿no? Es el momento de no hacer las cosas porque dices que hay muchos adversarios. Pero Pablo dice, no, es una gran oportunidad y hay muchos adversarios, lo cual quiere decir, entre más adversarios hay, imagínate que tú diriges un grupo de soldados y llegan a tomar un lugar, ¿sí? Y resulta que hay 2, 3 que lo defienden. Dices tú, no, pues no les importa ese lugar.
Pero si tú llegas al lugar y ves un gran ejército que está ahí también para defender el lugar, dices, el lugar vale la pena. Porque por eso ellos están ahí para defenderlo. Y por eso estoy yo aquí, para tomar ese lugar, que sería el corazón de aquellas personas que están dispuestas a escuchar el evangelio, aunque muchos otros se oponen. Entonces las oposiciones a la predicación del evangelio, la oposición, no es un obstáculo que nos muestre la voluntad de Dios en que debemos desistir. Al contrario, nos muestra que la oportunidad vale la pena. Lo que sí es que la gran oportunidad hace que Pablo diga, pues no sé si Dios me va a permitir ir a Corinto, por eso dice si Dios lo permite, porque para irme desaprovecharía esta oportunidad. Pablo les comparte que tiene el deseo de verlos, pero no brevemente, sino permanecer con ellos algún tiempo. Pero aunque él está planeando sus movimientos, siempre está sujeto a la voluntad de Dios. Por eso les dice si el Señor lo permite. Pablo sabe que muchas veces Dios muestra su voluntad usando las circunstancias. Por eso toma en cuenta que en Éfeso se le ha presentado una gran oportunidad para predicar el evangelio. Y eso pudiera ser algo que Dios está usando para indicarle que por encima de sus deseos de visitar Corinto, debe permanecer en Éfeso. No obstante que aquella gran oportunidad ha llegado acompañada de una gran oposición. Ahora Pablo les muestra otra oportunidad de servir, ya no nada más con él, en el trato a un siervo de Dios. ¿Cómo trata la iglesia a un siervo de Dios? Y en el extendimiento del evangelio. Los versículos 10 y 11 dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Ahorita veremos por qué dice con tranquilidad. Porque él hace la obra del Señor. Así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Fíjense el cuidado que Pablo muestra por Timoteo. Timoteo es parte de su equipo, pero Timoteo es muy joven. Y claro, no tiene ni la experiencia del apóstol Pablo, ni tiene en Corinto el lugar de Pablo, porque Pablo es fundador de la iglesia de Corinto. Él tiene un derecho de apóstol sobre esa iglesia, pero Timoteo no. Entonces pudiera ser que fuera menospreciado, tenido en poco. Este joven que viene aquí a enseñarnos, ¿verdad? Si fuera Pablo, lo atendemos de todo a todo porque es nuestro apóstol, pero Timoteo no. Y Pablo le dice, no, que él esté con ustedes con tranquilidad, porque si la gente te menosprecia, obviamente eso va a ser un obstáculo, no te vas a sentir a gusto, no te vas a sentir tranquilo, porque la gente ves que no te está escuchando, que te está menospreciando. Dice el apóstol Pablo, ¿por qué nadie debe tenerlo en poco? Porque él hace el mismo trabajo que yo hago. Él predica el evangelio igual que yo. El valor de una persona no tiene que ver con su edad, no tiene que ver con su experiencia, no tiene que ver con lo bien que nos caiga, no tiene que ver con su apariencia, tiene que ver con el trabajo que hace. Si es una persona que predica el evangelio como Pablo lo hacía, entonces debe ser tratado bien por la iglesia, debe ser apreciado, no tomado en poco, porque acuérdense sobre todo que en la iglesia de Corinto, donde había habido divisiones contra las que Pablo ha luchado, pues entonces era muy fácil que ellos tomaran una actitud en contra de Timoteo. Pero Pablo les dice que él debe estar con ellos con tranquilidad y después estén pendientes de que nada le falte a Timoteo. ¿Porque es ayudante de Pablo? No, Pablo lo señala, porque él hace la obra del Señor así como yo. Se fijan, Pablo no se pone por encima de Timoteo. Pablo no dice, bueno, ay, a mi ayudante, ahí me lo atienden. No, Pablo dice, él tiene un lugar igual que yo, porque los dos hacemos el mismo trabajo, los dos hacemos la misma obra. Eso nos falta a nosotros. Nos falta tomar en cuenta a los demás como si fuéramos nosotros mismos, sobre todo cuando tenemos en común que estamos haciendo el mismo trabajo, estamos haciendo la misma obra.
Y aquí vuelve a usar la misma palabra que usó antes, encaminadle, cuiden que tenga lo suficiente para venir a mí. Porque de Corinto, Timoteo va a regresar a reunirse con Pablo y dice, encamínenlo, que tenga lo suficiente para ese viaje. Estos últimos puntos, hablando de Timoteo y más adelante también de Apolos, son muy ilustrativos de cómo Pablo aplica en su vida y ministerio las enseñanzas que da a los corintios. Porque eso es muy importante. No tanto es solamente que enseño, sino que yo también lo viva. Porque si no, sería como aquellos nutriólogos que están muy gorditos. Y entonces llega el paciente y dice, ¿este es el nutriólogo? Pues oye, que se aplique él las primero, médico, cúrate a ti mismo, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo enseña y vive lo que enseña. Dice versículos 16, 13 y capítulo 16, versículos 13 y 14, velad, les dice, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Se fijan que él ha enfatizado que el amor está por encima del conocimiento, por ejemplo, en los capítulos anteriores? Y aquí dice que todo debe ser hecho con amor. Velad, les dice, es decir, que estén despiertos, que estén vigilantes, para que Satanás no gane ventaja sobre ellos, para que puedan estar firmes en la fe, porque ellos habían estado admitiendo que se predicara que no había resurrección de muertos. Eso no es estar firme en la fe, eso es flaquear en la fe. Y dice el velad y estad firmes en la fe y portarse varonilmente, es decir, con madurez, como hombres hechos y derechos, habiendo dejado atrás la niñez espiritual y dejando atrás las divisiones. Hagan todo con amor. Y Pablo, en sus comentarios sobre Timoteo y Apolos, muestra precisamente una actitud varonil, de amor, no viendo a Timoteo como inferior, ni a Apolos como adversario, porque acuérdense que en Corinto unos decían, yo soy de Pablo, y otros decían, yo soy de Apolos. Entonces, aquí se presenta una situación que si Pablo no fuera un creyente maduro, si Pablo no aplicara las enseñanzas que da a los corintios, hubiera aprovechado esta oportunidad para atacar a Apolos, para ponerlo en mal con la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque dice el versículo 12, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué. Otro punto muy importante, Pablo no le ordena a Apolos, le ruega que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad. Si leemos hasta ahí, pues no quiso. No, pues entonces Apolo no se interesa en los corintios, Apolo no quiere a los corintios, Apolo no le importan los corintios. No, porque Pablo no se queda con esa frase. No tuvo voluntad, se entiende, tomó la decisión de no ir. Porque la voluntad es la capacidad que Dios nos ha dado de tomar decisiones. Y Pablo no es el amo de Apolos. Por eso le ruega. Y Apolos tiene la libertad de decidir. ¿En función de qué? Bueno, aquí mismo dice el texto. No tuvo voluntad de ir por ahora. Es una cosa circunstancial. No es algo que tenga que ver con el corazón de Apolos en contra de los corintios. No, es algo circunstancial. Por ahora no voy a ir a Corinto. Pero irá. Aquí está el punto a favor de Apolos, cuando tenga oportunidad. Entonces, ¿por qué razón no tuvo voluntad de ir? Porque no era oportuno, porque no tenía la oportunidad. No sabemos por qué, no dice por qué. Probablemente pudiera ser que tuviera cosas que hacer que en ese momento no podía abandonar, que tenía primero que dejar arreglado aquello para luego tener la oportunidad de ir. Pero esas frases que Pablo agrega matizan lo que él está diciendo, porque informa correctamente. Él ruega, Apolos dice que no, pero no por ahora, pero dice que va a ir cuando tenga la oportunidad. Entonces, esa actitud de Pablo es una actitud de mucho cuidado, de amor por los demás, de amor por Apolos, de amor por Timoteo, porque esa es la actitud
de una iglesia que está viva. Es una iglesia que apoya la obra de Dios y Pablo está poniendo el ejemplo. Finalmente, para terminar, en tercer lugar, una iglesia viva establece buenas relaciones. En esta última parte, Pablo aprovecha para mostrar el amor que otros creyentes tienen por los corintios y aprovecha para instruirles acerca de cómo deben relacionarse unos con otros en una relación de amor. Deben de reconocer a los que sirven en la iglesia. Esa es una actitud que alienta. Si reconocemos a los que sirven entre nosotros, eso alienta a ellos y a otros para iniciarse en el servicio al Señor. Versículos 15 y 16. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. La familia de Estéfanas tenía como algo sobresaliente que eran los primeros convertidos que había habido en Acaya y que además en su vida estaban mostrando el amor del Señor Jesucristo porque estaban sirviendo a los santos. Dice, a personas como ellos ustedes deben sujetarse y deben reconocerlos, entender que ellos forman parte muy importante del funcionamiento de la iglesia. Versículos 17 y 18. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. También estas dos personas eran personas importantes que la iglesia había designado para visitar a Pablo. Y aquí hay también un pensamiento intrínseco en lo que Pablo está diciendo, de que por medio de ellos él recibió apoyo económico de la iglesia de Corinto. Ellos le enviaron a él una ofrenda por medio de ellos y dice, tales personas confortaron mi espíritu y el vuestro, porque no solamente Pablo al recibir la ofrenda fue confortado y quitado cualquier preocupación que tuviera, sino que la misma iglesia de Corinto al saber que recibió la ofrenda se sintieron también confortados de que aquel obrero que ellos amaban y que estaban apoyando había recibido el apoyo necesario. Pablo finalmente estampa su firma en la carta con estas palabras: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. O sea, esta salutación. Si el resto de la carta se lo dictó a un amanuense y otro fue el que lo escribió, no lo sabemos. Pero él aquí se preocupa por decirles que esta salutación que está escribiendo, la está escribiendo él mismo. Algunos especulan, porque la Biblia no lo dice, que cuando Pablo se convirtió a Cristo en el camino de Damasco, y ustedes recuerdan que quedó ciego, después cuando Ananías le regresa la vista, parece ser que Pablo ya nunca tuvo una vista muy buena. Entonces, él, por ejemplo, dice en otra parte, mirad con cuán grandes letras os escribo, lo cual es una característica de una persona que no ve bien. Una persona que no ve bien cuando escribe, escribe con caracteres muy grandes. Pero aquí, sin importarle cómo sea su escritura, él les muestra su amor a ellos diciendo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Después de que todo lo que les he enseñado acerca de la iglesia, los dones, la doctrina, la resurrección y la conducta cristiana, termina llevando todo a una cuestión fundamental. Finalmente, lo fundamental lo dice en el versículo 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito. Finalmente, el verdadero centro de la vida cristiana, lo más importante es el amor al Señor Jesucristo. Y añade una verdad que debe de motivarnos a ser fieles. El Señor viene. ¿Sí? No podemos seguir perdiendo nuestro tiempo. No podemos seguir siendo creyentes que venimos cada domingo, oímos, nos vamos y olvidamos. Sino tenemos que cambiar. Que se muestre nuestro amor por el Señor Jesús. Le doy gracias a Dios por los testimonios de esta mañana de Ricardo, de estas personas a las cuales les habló, de ese deseo que él tiene constantemente de estarles hablando a los clientes que llegan a su negocio
y que nosotros debemos tener esa misma actitud. La esperanza del regreso de Jesucristo queda como una motivación final. Pablo se aproxima al fin de la carta deseándoles lo que él sabe que es indispensable para la iglesia, para que ésta sea en el mundo lo que Dios ha planeado que sea. No podemos vivir conforme a su voluntad sin su gracia, que nos capacita. Por eso Pablo les desea en el versículo 23, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. La gracia de Dios en nuestra vida es lo que necesitamos, es lo que nos capacita para servir al Señor. El apóstol termina reiterando a los corintios su amor por ellos, un amor que ya antes ha señalado al mostrarles su deseo de estar con ellos, cuando les dice, deseo estar con ellos, pero no de paso, no por un poquito de tiempo, quiero quedarme más tiempo ahí, si es posible pasar el invierno, para que después ustedes me encaminen en el resto de mi viaje. No quiere estar con ellos un poco, sino quedarse con ellos e inclusive pasar con ellos el invierno. Y dice en el versículo 24, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Y ahí termina su carta el apóstol Pablo. Yo espero que así como sin duda fue de edificación y bendición para los creyentes de Corinto cuando la recibieron, lo sea también para nosotros, ahora que tenemos la oportunidad de leerla y de analizarla para entenderla. Que Dios les bendiga.